a la plataforma para que todos podamos compartir esta capacitación. Saludo a todos los que están del otro lado. Es la intención nuestra de que en este tiempo que vamos a compartir juntos puedan llevarse de una herramienta, ¿sí? Yo tengo presente que quizás la mayoría de los que están sumándose a la charla estén involucrados de alguna forma en las instalaciones eléctricas, ya sea proyectándolas en la parte de ingeniería o ejecutando las instalaciones como instalador. Así que, como decía, pretendemos de que esto sea una herramienta para el día a día de su trabajo, de su labor, ¿sí? Que sea un complemento a la hora de tanto en la parte de proyección, ¿sí? Cuando uno está proyectando una instalación o cuando la está ejecutando, poder tener presente, en este caso, siendo ABB una empresa líder de tecnología, ¿qué tiene disponible, ¿no? ¿Cómo se van sumando en los portfolios de compañías globales como ABB de última tecnología soluciones que nos vienen a brindar un montón de protecciones en este caso, ¿sí? Para lo que son las instalaciones eléctricas? Así que, habiendo tenido esta introducción, como les dijeron, mi nombre es Walter Carril. Digamos que además de lo que sería mi función como especialista de productos, de todo lo que es el segmento DIN, podríamos decir que en el segmento DIN conviven muchos equipos distintos, muchas soluciones, ¿sí? Con este formato, el formato de un interruptor termomagnético o de un interruptor diferencial. Van a ver dentro de lo que hoy vamos a estar compartiendo, que ya de por sí dentro de lo que son las protecciones tenemos muchas opciones distintas y aún el portfolio es más grande. Así que les comento esto porque siempre decimos, es la intención nuestra a través de este tipo de capacitaciones es que podamos establecer un canal de comunicación, ¿sí? Un vínculo. Van a ver al final de esta charla, como dijo Sol, la cual va a ser compartida en video y también les vamos a poder facilitar un PDF con toda la info visual y gráfica que vamos a estar compartiendo. Es la intención nuestra de que podamos seguir en contacto, ¿sí? Que más allá de lo que hoy puedan ustedes llevarse como herramienta, ustedes puedan tener el contacto de quién está del otro lado, ¿sí? Es por eso que yo estoy comentando de que manejo esta línea de productos, porque lo interesante es que el día de mañana, si ustedes tienen un proyecto en el cual tienen que sumar una solución o tienen alguna problemática que resolver, puedan tener nuestro teléfono, puedan tener nuestra dirección de correo electrónico para seguir en contacto, ¿sí? Hablemos de ABB en un principio, o sea, quizás algunos de ustedes están relacionados con nuestra oferta desde los productos que encontramos en un tablero, ¿sí? Pero no obstante, la compañía es muy grande. Para quienes no conocen, ABB cuenta con distintas divisiones, son 4 las divisiones donde podemos ir viendo productos o soluciones de lo que tiene que ver con la robótica, ¿sí? O sea, la mayoría de las compañías automotrices en todo el mundo, inclusive en Argentina, ¿no? O podemos ver soluciones que tienen que ver con los sistemas de automatización, sistemas de procesos, inclusive en todo lo que es la industria de petróleo, de gas, con sistemas también de monitoreo, de medición. eh, es muy diversa, como decimos, ¿no? Podríamos decir de que donde hay algún equipo eléctrico va a haber una solución de ABB, ¿sí? Pasando por todo lo que es la gama de media tensión, por todo lo que es en baja tensión, en las partes de los tableros de potencia, interruptores compactos abiertos en aire, eh, contactores, todo lo que es salida a motor. El portfolio es muy grande. Así que yo los invito a que puedan conocer las distintas soluciones que tiene ABB y en particular dentro de lo que vamos a estar compartiendo, les puedo decir de que tenemos el orgullo de contar con nuestra fábrica de la provincia de Tucumán, ¿sí? En Bellavista, Tucumán, como estamos viendo en el video. eh, Contamos con una fábrica en la cual se emplean más de 200 personas, o sea, son 200 familias de esta localidad de Tucumán las que trabajan en la fábrica ya desde hace más de 50 años, ¿sí? Quienes quizás tienen un poco de historia en lo que es el mercado eléctrico argentino sabrán de que
Anteriormente esta fábrica era la fábrica de Tubío, ¿sí? ABB desembarca en Argentina comprando a Tubío, después hubo una transición de nombre para lo que fue ABB Tubío y hoy ABB, ¿no? Pero estamos hablando de la misma fábrica que empezó hace más de 50 años a fabricar interruptores termomagnéticos en el mercado argentino. Y como están viendo en el video, estamos hablando de una planta con una cuádruple certificación ISO, ¿sí? En donde todo lo que son los procesos productivos, lo que es el cuidado del medio ambiente, lo que es la calidad de las materias primas, cuentan con un concepto global de fabricación, ¿sí? Esto nos da la ventaja de poder tener el mismo producto en cualquier parte del mundo. Porque, ¿por qué decimos esto? Por ejemplo, en el caso de los interruptores termomagnéticos o de los interruptores diferenciales, tenemos más de una fábrica en el mundo que fabrican el mismo producto, ¿sí? Y este concepto, ¿sí? de producción que tenemos, de la calidad de las materias primas que utilizamos, hace de que el producto que se fabrica en Alemania o en Italia o en Argentina o en cualquier otra parte del mundo sea exactamente igual. En cuanto al proceso productivo, en cuanto a los controles de calidad que se le hacen a los equipos, en cuanto a las materias primas que se utilizan, ¿sí? Podemos dar garantía de que los equipos, indistintamente de su origen, van a ser exactamente iguales, van a cumplir con las mismas certificaciones, van a cumplir con la misma calidad, ¿sí? Y esto es algo que, como decía al principio, nos da orgullo saber de que en Argentina podemos disponer de una fábrica que produce con esta calidad los productos, ¿sí? Ahí me están escribiendo, puede ser de que no se escucha bien el sonido. No sé si del video o no me escuchan bien a mí. Yo te escucho Vamos a- perfecto, tal vez está entrecortando, pero puede ser que el video no tenga audio. ok, sí, sí, el video Era en realidad así. tiene un inconveniente que lo escucho yo, pero no sale en la presentación. Por eso es que yo estoy comentando, digamos, o sea, lo que estamos viendo en el video prácticamente, ¿no? Estábamos hablando de este concepto de fabricación global. Ustedes pueden ver también de que es una fábrica totalmente automatizada, o sea, se ven las líneas de robots, más allá de que hay procesos que se hacen de forma manual. Ahí recién veíamos un robot naranja que es el que interviene en el proceso de, de lo que sería la calibración, de lo que sería la prueba eléctrica de los polos de los interruptores termomagnéticos. Y con esto les cuento que una de las particularidades de los productos que se fabrican en Tucumán es que se prueba el 100% de los productos que salen al mercado. ¿Qué quiere decir esto? Más allá de lo que puede llegar a exigir la norma, ¿sí? Con respecto a seleccionar un loteo de la fabricación y ejecutarle ciertos tipos de ensayo. En el caso nuestro, nosotros probamos el 100% de los polos, tanto mecánica como eléctricamente, probamos el 100% de los diferenciales que salen de nuestra línea de producción para bajar, obviamente, lo que es el número de materiales que reingresan por garantía, ¿sí? E inclusive, en esto que estamos hablando, tenemos la política de que aún si nosotros, por ejemplo, a un distribuidor reconocemos un material en garantía, ese material se lo solicitamos para que viaje a la fábrica de Tucumán y se le puedan hacer ensayos a ver por qué falló, ¿sí? Poder identificar el loteo, poder identificar cuál fue la falla, ¿sí? Estamos muy atrás de lo que es el control de calidad de los productos, ¿sí? Digo esto porque seguramente si ustedes están acostumbrados a utilizar productos de ABB y pueden dar fe de su calidad, esto no es casualidad, ¿sí? Hay toda una ingeniería, hay obviamente inversión de dinero en que esto sea así, ¿sí? En tener un producto excelente en base a los controles de calidad, en base a su sistema de fabricación también. Vamos a ir de lleno a hablar de seguridad eléctrica, ¿sí? Y en esto, siempre digo, hay básicamente dos universos que tienen que ver con lo que es el concepto de la seguridad eléctrica.
Uno de ellos tiene que ver con lo que son las instalaciones, ¿sí? La ejecución de las instalaciones, y otro que tiene que ver con los productos, que los productos sean certificados, que los productos sean seguros. ¿Qué hacemos en ABB con respecto a estos, como decía, estos universos que tienen que ver con la parte normativa, las reglamentaciones, que tienen que ver con fabricar productos seguros? Bueno, en el ámbito local de Argentina participamos en el FONSE. Hoy el FONSE se nuclea en una de las asociaciones que ven en pantalla, que es el APSE, ¿sí? La Asociación para la Seguridad Eléctrica en Argentina. eh, una institución que nuclea distintos actores de otros organismos, ¿sí? Como organismos en el cual participan los instaladores, como AIERIC o ASIEDE, organismos como la EA, la Asociación Electrotécnica Argentina, que es quien emite las reglamentaciones de instalaciones eléctricas en el territorio argentino, fundaciones como Relevando Peligros, fundaciones que hacen un trabajo activo en lo que es seguridad eléctrica, en este caso en la provincia de Córdoba, bueno, cámaras también que nuclean a distintos fabricantes e importadores de productos eléctricos. ¿Y cuál es el objetivo de tener este tipo de instituciones como el FONSE o como el APSE? Bueno, promover justamente la seguridad eléctrica. Y como decíamos, ¿por qué? ¿Por qué es un objetivo de tantas instituciones, ¿no? ¿Por qué se invierte tiempo? ¿Por qué se invierte dinero en querer visualizar, ¿sí? Este tema que nos compete a todos, que es la seguridad eléctrica? Bueno, por lo que estamos viendo en pantalla. Esto que vemos es un resumen de un análisis que hizo la asociación AIERIC, ¿sí? Que lo viene haciendo constantemente. Ese es un número ya de años anteriores, donde podemos ver de que tenemos prácticamente 2 siniestros por año, ¿sí? Dentro de los cuales muchos son incendios de casas, de edificios, de oficinas, pero que desembocan en una cantidad de muertes totalmente evitables, ¿sí? Estas son las estadísticas, inclusive piensen que son las estadísticas que demuestran casos que fueron comunicados por algún tipo de medio de comunicación, sea diarios zonales, sean los medios masivos de comunicación. O sea, esto es lo que están viendo, es lo que salió en las noticias. Y ustedes sabrán de que hay muchos casos más que no salen en las noticias. Entonces, eso es lo que nos da el parámetro, como decía, que teniendo casi 2 accidentes o 2 accidentes que desembocan en incendios, en distintas pérdidas, ¿sí? Tanto en lo económico como veíamos en el caso el peor caso que nos puede suceder, que es la pérdida de una persona, ¿sí? De animales domésticos también. Es un tema que nos compete a todos, el de la seguridad eléctrica, por esto que estamos viendo. O sea, cada vez son más los accidentes que se dan de riesgo eléctrico. ¿Y por qué es esto? Y bueno, porque obviamente en todos los países, inclusive no es algo particular de la Argentina, acá estábamos viendo una estadística de Argentina, pero en todos los países las casas, inclusive, o sea, ya partiendo de lo que sería una vivienda residencial y mucho más en ámbitos comerciales o industriales, cada vez suman más consumos a la red eléctrica, ¿sí? O sea, cada vez utilizamos más equipos que consumen energía. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, las instalaciones o los equipos que se comercializan muchas veces no acompañan a ese exceso de energía que se está consumiendo. Entonces, es por eso que es muy importante que asociaciones como el FONSE o el APSE promuevan la seguridad eléctrica. En primer lugar, el primer objetivo que se busca es tener una ley de seguridad eléctrica a nivel nacional. Tenemos algunos casos de provincias que ya tienen su ley de seguridad eléctrica, en algunas se aplican, en otras no porque no están reglamentadas, pero se busca con estas organizaciones tener una ley de seguridad eléctrica a nivel nacional que dé fuerza inclusive a las leyes que se dan en el ámbito de provincias o de municipios, ¿sí? ¿Qué otra cosa hace ABB en materia de seguridad eléctrica? Bueno, participar en distintas comisiones de estudio en la Asociación Electrotécnica Argentina, que como dijimos es el ámbito institucional
donde se ejecuta, ¿sí? La confección de las normativas que se van a utilizar para cuando se tenga que realizar una instalación eléctrica. Ustedes sabrán, si están en este ámbito, de que hay normativas muy conocidas como la 770 o 771, las que estábamos viendo en pantalla, que tiene que ver con la confección de la instalación eléctrica en viviendas unifamiliares o en inmuebles en general. Pero después hay un montón más de normas que tienen que ver con nichos específicos de instalación, ¿sí? Ahí veíamos la 772, por ejemplo, que tiene que ver con lo que son los servicios comunes en edificios, ¿sí? O servicios generales. Tenemos la 702, que tiene que ver con lo que son ámbitos húmedos, como fuentes, piscinas, cuando se instala un hidromasaje, etcétera. Otras partes de la 9479 que tienen que ver con cuáles son las consecuencias de que la corriente pase por el cuerpo humano o de un animal, ¿sí? Y después, como decimos, hay muchos nichos específicos de instalaciones que para quienes están en esos nichos es importantísimo de que puedan leer la normativa, que puedan leer la reglamentación, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo con esto? Si alguien está ejecutando eh, o haciendo la ingeniería de una instalación para un hospital, para una clínica, ¿sí? Para un lugar de uso médico. Bueno, en ese caso yo tengo que estar al tanto de qué dice la norma 710, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin ir más lejos, cuando yo estoy hablando de la instalación eléctrica, de donde se va a instalar un quirófano o una sala de hemodiálisis, yo no puedo tener el mismo criterio o los mismos parámetros que en una instalación estándar, por decirlo de alguna forma. Hay un montón de cosas para tener en cuenta porque el riesgo de electrocución es mucho más grande, el impacto es mucho más grande. Si yo estoy teniendo en cuenta de que hay una persona donde se le está ejecutando una operación y se está en contacto con el torrente sanguíneo de esa persona, ya con que se generen miliamperes, puedo hacer de que esa persona se fibrile el corazón y pierda la vida, ¿sí? Entonces, bueno, por eso digo que para quienes trabajan en estos ámbitos específicos es importante de que estén al tanto y que puedan utilizar la normativa vigente. Estamos viendo acá que cuando instale una estación de carga para vehículos eléctricos también voy a tener particularidades. Cuando esté hablando de automatización de edificios, ¿sí? Hoy lo escuchamos esto como domótica o inmótica. Cuando yo estoy ejecutando la automatización de una casa o de un edificio, tengo que saber que hay distintas particularidades también. Tengo normativas para saber cuán eficiente es mi instalación en cuanto a lo que es la eficiencia energética, ¿sí? Y bueno, y hay muchísimas normas más también para tener en cuenta. Y como decíamos, ABB se toma el tiempo y toma de sus recursos para invertir en que especialistas participen de estas comisiones de estudio y que contribuyan a la redacción de las normativas. ¿Qué pasa ahora con los productos eléctricos? ¿Sí? Porque decíamos, hay dos universos. Está la parte normativa de cómo ejecutar y están los productos que vamos a utilizar en esa instalación. Bueno, tenemos que saber si estamos en el territorio de Argentina, que hoy, bueno, justamente hace muy poquito tiempo cambió la resolución. En su momento era el Ministerio de Producción, ahora se llama la Secretaría de Industria y Comercio, ¿sí? Que es quien digamos, le solicita a todos los fabricantes e importadores que tienen que cumplir con las normas según el producto que se está comercializando, ¿sí? Como dice acá, hay que cumplir con el régimen de certificación obligatoria de productos eléctricos y electrónicos, ¿sí? Bajo cada norma de cada producto, ¿sí? Porque hay una norma correspondiente a cada producto que vayamos a utilizar, porque cada producto tiene un proceso productivo y un funcionamiento distinto al otro, ¿sí? No es lo mismo cómo se fabrica o cuáles son los parámetros de seguridad que va a tener un interruptor termomagnético, por ejemplo, que un interruptor diferencial. Pero bueno, tenemos una resolución que nos va a decir cuáles son los parámetros que tenemos que cumplir. Acá estamos viendo lo que hasta ahora
nosotros teníamos que identificar en los productos que es el sello de seguridad eléctrica. Bueno, les cuento para quienes no lo tenían presente que desde esta nueva resolución, que es la 236, ya los fabricantes no están más obligados a utilizar el sello de seguridad eléctrica. Y esto se va a reemplazar por un código QR, ¿sí? Que en definitiva, ¿cuál va a ser la función de ese QR? Bueno, un poco la misma va a ser la función, porque en ese QR yo voy a ir a una página de internet donde se encuentren los certificados del producto, ¿sí? Estos certificados son los que me van a decir si ese producto es seguro o no, ¿sí? Si cumple con una norma, si se le están haciendo las vigilancias, si están haciendo ensayos sobre ese mismo producto. Y como siempre digo, esto no tiene que ver meramente con un trámite administrativo, ¿sí? Es decir, está el QR, hay un certificado y listo. Sino que detrás de esto, como decía, hay vigilancias, hay ensayos que se le hacen a los productos. Acá, por ejemplo, están viendo el esquema de dos productos diferentes, ¿sí? De un lado tenemos, del lado izquierdo tenemos lo que serían los ensayos que se le ejecutan a un interruptor diferencial, del lado derecho a un interruptor termomagnético. Y vemos ensayos quizás más sencillos como chequear lo que es el marcado del producto, ¿no? Que diga lo que tiene que decir, cuáles son, no sé, en el caso de una termomagnética, bueno, tiene que indicar la curva de disparo, tiene que indicar el calibre, etcétera. Pero también, así como esos ensayos, tenemos otros que son destructivos, donde se prueba al máximo a esa muestra que se está ensayando. En el caso de la termomagnética, por ejemplo, el ensayo más destructivo y el que más requerimiento le da al producto para saber si es seguro es el de capacidad de cortocircuito. ¿Qué quiere decir de que se haga ensayo sobre una termomagnética? Bueno, que se va a pasar el calibre de ruptura que declare la térmica, en el caso que fuera de 4,5 kA, 6 kA o 10 kA, lo que fuere, se va a hacer pasar esos 4,5 kA en 3 eventos, ¿sí? Diferentes, y la térmica ante el primero, ante el segundo y ante el tercer evento me tiene que seguir protegiendo, tiene que seguir abriendo el circuito, ¿sí? Entonces, a ver, para quienes están en el ámbito de instalaciones sabrán de que en cierta forma es muy difícil que la térmica llegue a soportar ese calibre máximo para el cual está preparado. Aún así lo tiene que soportar 3 veces y el producto me tiene que seguir brindando la seguridad de seguir abriendo el circuito. Entonces, vuelvo a decir, no son trámites administrativos meramente, ¿sí? Son ensayos que se hacen a los productos para saber de que me van a cumplir con lo que tienen que cumplir, ¿sí? Me van a dar la protección que está declarando ese producto. ¿Y por qué es importante todo esto que estamos mencionando? ¿Sí? De que un producto esté bajo norma, que cumpla con los ensayos. Bueno, porque esto que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Cuando hablamos de cortocircuitos, el riesgo de incendio y demás, o una instalación sobrecargada, como estamos viendo en el slide, en esta foto, son cosas con las que convivimos todos los días, ¿sí? Y justamente yo siempre digo, más cuando tenemos la oportunidad de dar charlas presenciales, ¿no? En este contacto con las personas, de que eh, nadie se va a escapar de esta situación, ¿sí? Existen los contextos utópicos o teóricos en los que uno puede apelar a que todo sea correcto, pero en la realidad, en el día a día, este tipo de cosas suelen suceder. Entonces, justamente por eso, por el hecho de que esto pasa muy habitualmente, es que uno pone protecciones en el tablero, es que la norma me exige en cierta medida de que muchas de estas protecciones las tenga que poner de forma obligatoria en un tablero. Y cuando hablamos de protecciones, bueno, nosotros hablamos de 4 pilares de la seguridad eléctrica en las instalaciones terminales, a través de los interruptores termomagnéticos, a través de los interruptores diferenciales, de los detectores de arco y de los detectores de sobretensión, ¿sí? Los dispositivos de protección contra sobretensiones para descargas atmosféricas. Estamos hablando de la térmica que va a proteger a los cables, ¿sí? Al circuito, a la instalación. Estamos hablando del diferencial que va a proteger a las personas contra el contacto directo e indirecto de la corriente. Estamos hablando de los detectores de arco que van a identificar eventos que no pueden ver ni la térmica ni el diferencial, que también desencadenan en un posible incendio. Y
Y estamos hablando de los descargadores atmosféricos que me van a proteger a todos los equipos que yo tenga instalado en la red, ¿sí? Arranquemos con el interruptor termomagnético. Quizás para muchos es algo muy conocido, ¿sí? Es algo que utilizamos muy habitualmente. Es la primera protección que vamos a poner en un tablero. Pero quizás no todos hayan visto alguna vez esto que estamos viendo en un video en ultra slow motion, pues si no, no lo veríamos. Es un evento que sucede en el orden de los milisegundos. Fíjense que estamos viendo lo que sucede internamente en un interruptor termomagnético en el momento que se genera un cortocircuito, ¿sí? Fíjense que toda esta energía que se libera dentro de la térmica, en este espacio que es la cámara apagachispas, va a parar a estas placas que vemos acá, que habitualmente o tendrían que ser siempre de cobre o de un material conductivo, ¿no? Pero ese componente es quien termina absorbiendo toda esa carga que se genera un cortocircuito. ¿Por qué lo mostramos esto? Porque muchas veces pensamos de que lo que sucede en la térmica es algo mecánico, ¿sí? Que se dispara, un accionamiento mecánico, que sí, eso es parte de todo lo que sucede. En la cadena cinemática va a ser de que se accione y desconecte los contactos, ¿sí? Pero lo que muchas veces no tenemos presente es que el evento que está sucediendo es electromecánico y que se libera toda esa energía en el momento del cortocircuito. Entonces, para quienes tengan la oportunidad de desarmar o de ver internamente cómo son los interruptores termomagnéticos, justamente van a poder ver esto que estamos viendo acá, ¿no? Los componentes, la cámara apagachispas, el bimetal, que es el disparo térmico, es quien va a actuar cuando haya un exceso de temperatura en base al calibre que estemos utilizando de cada térmica para proteger el cable correspondiente. Es la bobina de disparo quien va a ejecutar el disparo ante un cortocircuito, ¿sí? Y la cámara apagachispas. Hablemos de algo muy importante que podría decir la mayoría de las veces no se tiene en cuenta al momento de seleccionar un interruptor termomagnético, que es la clase de limitación de energía, ¿sí? Podemos decir que habitualmente, ¿qué nos fijamos cuando vamos a comprar un interruptor termomagnético? Nos fijamos en el calibre, en este caso la térmica que estamos viendo es de 16 amperes, ¿sí? Nos fijamos la curva de disparo, en el mejor de los casos podría decir, en este caso una curva C. Nos fijamos el calibre de ruptura, en este caso es una térmica de 6 kA, pero no prestamos atención cuál es la clase de limitación de energía del interruptor termomagnético y por qué es importante saber, en este caso ustedes están viendo este 3 que está remarcado, que está encuadrado, ¿sí? Que está en la térmica nuestra de ABB, debajo de lo que sería el calibre de ruptura. Este 3 lo que me está indicando de que nuestras térmicas son de clase 3 de limitación de energía. Sin ir más lejos, acá estamos viendo un apartado de la norma 771 de AEA que me dice, está diciéndole a todos los fabricantes e importadoras que tienen que declarar cuál es la clase de limitación de energía, porque es algo importante, ¿sí? Ya sea con esta indicación de la clase de limitación en números recuadrados o a través de datos garantizados que pueden compartir en una ficha técnica, ¿no es cierto? La realidad es que muchas térmicas, inclusive esto se da más cuando vamos a las calidades inferiores, ¿no? No les van a declarar cuál es la clase de limitación de energía. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, fíjense que en este gráfico está muy explícito, si estamos hablando en un gráfico de dos ejes, donde vamos a tener en un eje la corriente y en otro eje el tiempo, y lo que podemos ver es que cuanto más tiempo se tarda, más cantidad de energía va a tener que soportar el interruptor termomagnético, ¿sí? Fíjense que acá estamos hablando de que ya cuando llegamos a 5 o 6 milisegundos, estamos en el pico máximo donde es mucha la cantidad de energía que va a estar pasando en el momento del cortocircuito. Ahora, si esta térmica tiene la capacidad de ser más rápida ante un cortocircuito para despejar ese corto, fíjense que es muy poca la energía que tiene que soportar el interruptor y que va a estar afectando al interruptor, ¿sí? Fíjense que acá esta escala, que está, fíjense, en 2,5 o 2,3 milisegundos,
es justamente la clase 3 de limitación de energía. Cuando hablamos de esto, tengan en cuenta de que tampoco es fácil llegar a esos tiempos, ¿no es cierto? Piensen que nosotros parpadeamos en el orden de los 200 milisegundos, entonces no es tan fácil desarrollar un producto que pueda estar disparando en 2,3 milisegundos o 2,5 milisegundos. Justamente acá estamos hablando de la tecnología con la que está fabricado este equipo, ¿sí? Y una de las diferencias fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar un interruptor termomagnético. ¿Por qué? Porque inclusive no va a estar siendo afectado ante ese exceso de energía solamente la térmica, el interruptor termomagnético. Fíjese que quien es afectado también es el lugar donde se genera el cortocircuito. Acá estamos viendo el ejemplo de una ficha de un tomacorriente, ¿sí? Donde fíjense de que el impacto es mucho más grande cuando la protección es de una térmica que no es de clase 3, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Muchas veces asociamos, digamos, el costo solamente con la marca, con una cuestión de marketing, decir, bueno, es más conocido. Pero en este caso no, estamos hablando de seguridad. En este caso, que el producto quizás sea más oneroso al momento de comprarlo, también me está diciendo de que va a durar mucho más porque va a ser menos la cantidad de energía que tenga que soportar, y entonces el equipo me va a durar más tiempo. También tengo que tener en cuenta de que el lugar donde se genere el cortocircuito va a tener menos material que reemplazarse. Y creo yo lo más importante, que cuando vayamos subiendo en el calibre del cortocircuito, estamos hablando que en esta ficha que estamos viendo acá no van a haber pasado más de 16 amperes, pero repliquémoslo esto en un cortocircuito que se pueda generar en un lugar donde están circulando 40 amperes, donde están circulando 63 amperes, 100 amperes. Obviamente que el impacto y el riesgo de un incendio van a ser mucho más grandes, ¿sí? Hablando de incendios, también, ¿no? En lo que son los interruptores termomagnéticos, otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de instalaciones trifásicas, cuando estamos hablando de instalaciones tetrapolares, ¿sí? Tenemos que tener presente que la termomagnética tiene que tener una protección en el cable del neutro que sea igual al resto de los conductores. Justamente fíjense que acá estamos viendo el esquema de dos térmicas distintas, las de ABB, van a ver que el dibujo, el esquema, el topográfico es exactamente igual en los cuatro polos, ¿sí? Estamos hablando que en las térmicas de ABB, todas ellas, eh, es indistinto si yo pongo el neutro en cualquiera de los cuatro polos, porque el tipo de protección que tiene es exactamente igual, ¿sí? Ahora, ¿por qué estamos mencionando esto? Bueno, porque hay térmicas de líneas económicas, a veces no sabemos ni cuál es la procedencia, ¿no es cierto? Pero suele pasar esto de que no tienen protección en el neutro o tienen una protección parcial. ¿Y por qué es, digamos, fundamental de que la protección del neutro sea térmica y magnética? Que sea tanto para un cortocircuito como para un exceso de temperatura. Porque hoy en día, ante el exceso de componentes electrónicos que tenemos en las instalaciones eléctricas, el cable del neutro tiene circulando tensión y corriente. Y muchas veces, esto lo podrán dar fe quienes están en el ámbito de las instalaciones o que tienen que hacer auditorías, se habrán dado cuenta de que cuando van a medir el neutro con una pinza amperométrica, así con un instrumento de medición, se encuentran con que a veces está circulando casi la misma corriente que circula en cualquiera de las fases. Entonces, por eso digo, es fundamental tener protecciones termomagnéticas tetrapolares y no de tres polos más neutro, como se comercializan en algunos casos. Hablando de los interruptores termomagnéticos, bueno, tenemos que saber de que no vamos a usar el mismo tipo de interruptor en cualquier instalación, ¿sí? Esto está segmentado, o sea, yo tengo productos que son que están diseñados para una vivienda, hay productos que están diseñados para una industria y demás, ¿sí? No voy a usar la misma térmica para todas las aplicaciones. Es por eso que tenemos una línea que nosotros llamamos residencial, ¿sí? O domiciliaria.
la cual es la línea SH, lo van a poder identificar justamente porque la sigla del producto va a empezar con estas dos letras, SH, justamente la H es de home, ¿sí? Por eso es nuestra línea domiciliaria, donde tengo los calibres y curvas más habituales, ¿sí? De 1 a 4 polos. No obstante, esta línea, dentro de las líneas home que hay en el mercado, puedo decir de que es la más robusta, es una térmica que cuenta con 4,5 kA de ruptura, que es clase 3 de limitación de energía y que es un equipo muy robusto, ¿sí? Pero ya cuando tengamos aplicaciones industriales o comerciales, tenemos que pensar de que vamos a necesitar un interruptor termomagnético de 6 kA o de 10 kA, ¿sí? Que va a tener otras prestaciones extra también, como un rango de calibres más extenso. Acá nosotros, por ejemplo, llegamos hasta los 100 amperes, desde los 0,5 amperes hasta los 100 amperes. Se presentan otras curvas de disparo, ¿sí? Y esto hay que tenerlo presente también, ¿sí? Y es parte de lo que estamos hablando de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy instalando una protección termomagnética en un circuito, muchas veces no voy a apelar solamente a proteger los cables, muchas veces voy a querer proteger los equipos que están instalados en ese circuito también. Y es ahí donde yo voy a tener que hacer uso de distintas curvas de disparo. Quizás para quienes no están eh, tan empapados de lo que son las distintas curvas de disparo, lo vamos a explicar bien. Eh, como decía, se le agregan otras características a estas térmicas industriales. Fíjense que estamos viendo acá un doble morseto de alimentación, lo cual me permite hacer una distribución por cable y una distribución por peine de conexión. Se le pueden agregar accesorios, ¿sí? Todo lo que llamamos habitualmente los contactos auxiliares, las bobinas de disparo, de máxima, de mínima tensión. Todo esto se lo voy a poder poner a líneas industriales, no así a lo que sería una térmica residencial. Bueno, hablando de las curvas de disparo, yo les decía de que se utilizan, entre otras cosas, para proteger a distintos equipamientos, ¿sí? Podemos decir que el primer concepto de utilizar distintas curvas de disparo viene de la mano de lo que es la selectividad. Cuando hablamos de selectividad estamos hablando de que si yo en un mismo circuito tengo más de una protección, ¿sí? Por decir, tengo un tablero principal, un tablero de distribución y un tablero de fin de línea, ¿sí? O seccional. Bueno, yo en esos tableros voy a tener que poner distintas curvas para poder aplicar selectividad. ¿Qué quiere decir selectividad? Bueno, que no disparen todas las térmicas al mismo tiempo, poder establecer una escala, decir, esta va a disparar primero y la otra va a disparar después. ¿Y por qué es esto? Bueno, fíjense que en estos esquemas, en estos dibujos de las curvas de disparo, podemos ver que la curva que más utilizamos, la más vendida, la que más se consume, y podemos decir la curva estándar, es la curva C. ¿Sí? ¿Qué característica tiene la curva C? Que va a disparar entre 5 y 10 veces la corriente nominal. Vamos a dar un ejemplo para entenderlo mejor. Si estamos hablando de una térmica de 10 amperes, ¿sí? Que es esa térmica que usamos para un circuito de iluminación habitualmente. ¿Qué quiere decir de que sea curva C la térmica? ¿Y qué quiere decir de que va a disparar entre 5 y 10 veces la corriente nominal? Bueno, quiere decir de que si la térmica es de 10 amperes, va a identificar esa térmica de que se está generando un cortocircuito en ese circuito que está protegiendo cuando estén circulando entre 50 y 100 amperes. Eso es lo que quiere decir que sea curva C. Ahora vemos que hay curvas más rápidas y más lentas, ¿sí? Nos vamos hacia la curva B y vamos a ver que es más rápida porque en vez de disparar entre 5 y 10 veces la corriente nominal, dispara entre 3 y 5 veces la corriente nominal. Y por el otro lado tenemos una curva D, por ejemplo, que dispara entre 10 y 20 veces la corriente nominal, o sea, es más lenta una curva D. Y ahora, si se preguntan, bueno, pero esto que estás comentando, de que puedo proteger distintos equipamientos, ¿a qué se debe? Bueno, pensemos en el caso de la protección de un motor. Los motores inductivos tienen la particularidad de que cuando arrancan el motor, hay un exceso de consumo, ¿sí? Hay un pico de corriente que se genera. Entonces lo que suele suceder es que si yo quiero poner una protección en el cable acorde a lo que es el consumo nominal del motor, lo más probable es que esa térmica salte, desconecte todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el pico
del arranque es el que va a hacer que salte la térmica. Entonces, ¿qué se suele hacer? Se pone un cable, en el mejor de los casos, se pone un cable más grueso y se pone una térmica más grande. Pero lo que estoy dejando desprotegido en ese momento, si yo estoy poniendo una térmica más grande, es al motor. Porque si después tiene algún problema en el estado nominal del motor, la térmica nunca va a saltar, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? Bueno, justamente poner una curva D, que la curva D va a dejar pasar ese pico en el arranque, pero después su calibración térmica va a estar en acorde al consumo del motor que yo estoy queriendo proteger, ¿sí? Vamos al otro ejemplo, la curva B, que decíamos que es más rápida. ¿Cuándo puedo llegar a utilizar o cuándo necesito utilizar una curva B? Bueno, cuando tengo equipamiento electrónico, donde su electrónica es sensible, ¿sí? Donde tengo una placa con componentes que quizás no soportan esos 5 o 10 veces la corriente nominal. Entonces yo acá puedo estar limitando, ¿sí? Ese pico de corriente en 3 o 5 veces la corriente nominal. Voy a estar dando protección al equipamiento electrónico, además de al cable, además del circuito, ¿sí? Con esto de utilizar distintas curvas de disparo. Como verán, en ABB disponemos de otra curva que es la curva Z, que inclusive es más rápida todavía que la curva B. Fíjese que la curva Z dispara entre 2 y 3 veces, o sea, está muy limitado. Por lo general decimos de que la curva Z es quien reemplaza a los fusibles ultrarrápidos, ¿sí? Justamente esto es netamente para un ámbito de electrónica, cuando yo quiero proteger electrónica sensible. Estamos hablando de los data centers, estamos hablando de todo lo que son los equipos eh, eh, de, de uso médico, ¿sí? De un hospital. Pensemos en un tomógrafo, ¿sí? Equipos caros, ¿no? Equipos que yo quiero proteger con una térmica dedicada, más limitada, para que no sufra la electrónica de ese equipamiento. Acá estamos viendo esto que yo les comentaba del doble morseto de alimentación. Fíjense de que tengo un morseto para lo que sería el peine de distribución y sigo teniendo una segunda distribución a través de cable disponible, ¿sí? Acá vemos también lo que sería la bandera de estado, que esta banderita que vemos que se pone verde o roja en base a si está conectada o no la térmica, ¿por qué decimos que es de indicación real de estado eléctrico, de estado de los contactos? Bueno, porque esta indicación no tiene ningún vínculo mecánico con la maneta. Esto quiere decir de que si la maneta está rota, independientemente de que esté arriba o abajo, yo acá en si está verde o rojo voy a poder ver siempre certeramente si el equipo está conectado o no. Por eso es que tiene sentido en el ámbito del mantenimiento de una industria, por ejemplo. Si yo pienso en la persona de mantenimiento que abre la tapa del tablero en una industria y que se encuentra con 20, 30 circuitos y no puede estar chequeando de si las manetas de todos esos interruptores están bien o no. Tiene que ver a simple vista si está metiendo su mano y hay riesgo, obviamente, tiene que ver si los equipos están conectados o no. Vamos a ver este video, yo le pido que presten atención y por más de que parezca un video muy sencillo en cuanto a una instalación muy sencilla, ¿sí? Estamos viendo un circuito donde hay 4 velas de cuarzo, estamos hablando de lo que sería un caloventor, una estufa, como le decimos en Argentina, ¿no? Donde es una carga resistiva grande, ¿sí? O sea, tengo resistencias que generan calor. Entonces tiene una carga grande resistiva y va a tener una cuchilla que es la que va a actuar de seccionador, ¿sí? Va a abrir y cerrar el circuito. En un principio, fíjense de que todo esto está conectado a 220 volts de alterna. Y a lo que apunta el video, que es saber qué es lo que pasa en la conexión y desconexión, vemos que en el caso habitual de los 220 volts de corriente alterna, no va a pasar demasiado, ¿sí? Lo interesante aparece ahora en esta parte del video. Fíjense la diferencia, ¿no? Donde lo único que cambió fue que la fuente
En este caso va a ser de 220 volt de continua. Y ustedes ya están viendo la diferencia, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿para qué estamos viendo esto, no? ¿O cuál es el sentido de ver esto que pasa? Y básicamente es para que podamos entender, si es que no lo sabíamos, de que los arcos que se generan en corriente continua no son iguales a los arcos que se generan en corriente alterna. Entonces, justamente es por eso de que si yo voy a estar aplicando a una instalación de corriente continua, llamémoslo en una instalación fotovoltaica, ¿sí? Cuando estoy instalando paneles solares, en la instalación de una estación de carga para vehículos eléctricos, ¿sí? Siempre que, o en lo que sería la instalación de trenes, ¿sí? Muchas veces que son los que manejan continua. En cualquier ámbito donde yo esté manejando corriente continua, tengo que saber de que las protecciones que voy a tener que utilizar no pueden ser protecciones de alterna, no pueden ser las protecciones estándar. Tiene que ser una protección dedicada a ese segmento que es de corriente continua. Justamente por esto que veíamos en el video de que los arcos son mucho más peligrosos, ¿sí? Entonces, los productos que son para corriente continua justamente están diseñados para poder mitigar esos arcos eléctricos. Entonces, no estamos hablando solamente del interruptor termomagnético. Pensemos que cuando estemos, digamos, en contacto con un seccionador portafusible, un descargador atmosférico, cualquiera de estos equipos, cuando yo lo uso en corriente continua, tienen que ser dedicados a ese segmento. A saber también en esto que decíamos de las líneas industriales, van a encontrarse con equipos que puedan manejar más de 10 kA. En nuestro caso tenemos presentaciones de hasta 25 kA en un formato tradicional. Y también se van a encontrar con estas otras termomagnéticas, en este caso es una térmica unipolar, pero que son más robustas, ¿sí? Vemos que ya a simple vista de que son más grandes que una térmica estándar. Es más, ocupan, sería digamos un polo y medio de lo que sería una térmica estándar. Generalmente la vamos a encontrar más en calibres de, como vemos acá, de 80, 100, 125 amperes, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, o en este caso, por ejemplo, esta otra línea, ese 800, que puede manejar hasta 50 kiloamperes. Vienen distintas sublíneas y se puede manejar hasta 50 kiloamperes. Ustedes dirán, ¿cuándo puedo llegar a utilizar este tipo de térmicas? Bueno, muy probablemente cuando se necesite reemplazar un interruptor compacto, ¿sí? De los que habitualmente se manejan hasta estos calibres, ¿no es cierto? Hasta 125 amperes. Porque tienen estos calibres de ruptura, que son calibres de ruptura más grandes de lo que es una termomagnética estándar, ¿sí? Son más parecidos a los de los interruptores compactos. Entonces, ¿y cuándo puedo utilizarlo? Bueno, para reemplazar un interruptor compacto tradicional. Fíjense que no obstante de que sea un poco más grande en tamaño de lo que sería una térmica estándar, va a ser mucho más chica de lo que sea un interruptor compacto. Y aplicando en este sentido a lo que serían interruptores más compactos, más pequeños de lo que es un interruptor estándar, también tenemos esta otra línea que se llama S200C, que viene a brindar esta solución de ocupar el 50% de espacio de una térmica estándar, ¿sí? Acá estamos viendo lo que sería la tradicional térmica bipolar, pero que ocupa un solo módulo en el tablero, ¿sí? Vemos los dos bornes de entrada, los dos bornes de salida, y otra de las cosas que siempre preguntan, no obstante, si está la inquietud también lo pueden dejar en el chat, algo que siempre preguntan es si cumple con las normativas, ¿no? De decir, es la primera pregunta que surge, bueno, al ser más pequeña, ¿cumple con los parámetros de una térmica estándar? La respuesta es sí. En este caso estamos viendo térmicas de 6 kA
que cumplen con todas las normativas, más van a encontrar el sello de IRAN de la certificadora y cumple con exactamente las mismas características que un interruptor tradicional, ¿sí? En este caso, ¿por qué también lo mencionamos? Porque hay en el mercado de estas versiones, tanto bipolares como tetrapolares, que no tienen, no cuentan con una protección en el neutro, ¿sí? Son de neutro pasante. No es el caso de ABB. Nosotros empezamos a comercializar estos productos en Argentina por una cuestión de que la norma sí lo exige, de térmicas tetrapolares o de térmicas bipolares, no de un polo más neutro o de tres polos más neutros, en el momento que estas versiones empezaron a traer protección en todos sus polos, ¿sí? Entonces, para los que se preguntaban eso, sí, cumple con exactamente las mismas normativas y especificaciones que una térmica estándar con esta facilidad de ocupar la mitad de espacio de lo que es una térmica estándar, ¿sí? Ya sea la tripolar o bueno, la tripolar va a ocupar no exactamente la mitad, pero en la tetra y en la bipolar va a ocupar la mitad de espacio. Y tenemos también esta presentación que son dos unipolares en un solo polo. O sea, acá tenemos presentaciones unipolares que ocupan medio módulo. Siendo en esta misma línea, tenemos también presentaciones de productos que cumplen con las dos protecciones en el mismo equipo, ¿sí? En este caso, este interruptor es termomagnético y diferencial. O sea, tiene las dos protecciones en un solo equipo. Acá sí hay que tener en cuenta las especificaciones tanto de la parte térmica como de la parte diferencial, ¿sí? Esto quiere decir, voy a tener que elegir la curva de disparo, el calibre y el tipo de protección diferencial, si es de 30 mA, si es de 100 mA, etcétera, ¿sí? Ahora hablando netamente de diferenciales, vamos a arrancar con una parte, con una introducción que es una explicación de por qué un interruptor diferencial que proteja a las personas del contacto directo e indirecto tiene que ser de 30 mA. Como verán, también nos pasa lo mismo que en las termomagnéticas, no va a haber un solo diferencial, sino que vamos a tener distintas versiones para los distintos segmentos. Pero es muy importante esto que vamos a comentar, que sin ir más lejos es una explicación de un gráfico que está en una norma muy completa, que es la 90479, ¿sí? Que nos especifica cuáles son las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo humano. Y vemos este gráfico, de nuevo, de la corriente en función del tiempo. Acá tenemos expresado en miliamperes la corriente y en milisegundos el tiempo, ¿sí? En el otro eje. Y vamos a ver de qué nos explica este gráfico. Que hasta 0,5 miliamperes el cuerpo no tiene ninguna reacción, ¿sí? Esto quiere decir de que no voy a sentir de que pase nada en mi cuerpo estando expuesto a 0,5 miliamperes. Luego, hasta 5 miliamperes, no es que no pase nada, ¿sí? Pero no tengo efectos fisiológicos, no va a haber consecuencias, podemos decir, ¿sí? Hasta 5 miliamperes. Ahora, cuando se pase de los 5 miliamperes, la descarga que yo reciba, ya va a entrar en juego la cantidad de tiempo que yo esté expuesto a esa corriente. No solamente la cantidad de corriente, sino la cantidad de tiempo. Y fíjense que se forma este triángulo donde empieza a ser determinante también el tiempo que yo esté expuesto y donde veo que se forma este cuadrado teniendo su pico máximo en los 50 mA y 50 milisegundos. Entonces, justamente de acá viene la explicación de por qué los diferenciales estándar tienen una regulación de menos de 30 mA y menos de 30 milisegundos, para no pasar a la otra parte del gráfico, donde vemos que ya entra en el juego la inmovilización. ¿Qué quiere decir inmovilización? Quiere decir de que se contraen los músculos y, como decimos habitualmente en Argentina, uno se queda pegado, ¿sí? En esa contracción de los músculos, si yo tengo el cable en la mano, inclusive no lo voy a poder soltar, ¿sí? Entonces va a ser peor la situación todavía. Y fíjense el detalle de que acá estamos hablando que en los 200 mA, los 300 mA, indistintamente del tiempo que yo esté expuesto, la inmovilización la voy a sufrir igual. Esto quiere decir de que por más que haya en la red un diferencial de 100 o de 300 mA, yo la corriente la voy a sentir igual, ¿sí? E inclusive
dependiendo del tiempo que yo esté expuesto a esa corriente, puedo pasar a la otra parte del gráfico donde vemos que hay efectos irreversibles como la necrosis de la piel, o sea, se me quema la piel, y el riesgo máximo que, como decíamos, es la fibrilación del corazón, después se genera un paro cardíaco y por último la muerte en el caso de que no haya alguien para hacer RCP a esa persona, ¿no? Entonces veamos que justamente es por esto de que tenemos que utilizar para un circuito terminal, que es el que va a requerir la protección de las personas, un diferencial de 30 mA y no de 100 ni de 300, ¿sí? A tener en cuenta con respecto a los diferenciales, también tenemos que saber de que hay distintos tipos de diferenciales. Va a ser el AC el más habitual, podría ser en más del 90% de los casos. Vendría a ser como la curva C en las térmicas, o sea, el que más vamos a usar es el AC. Pero hoy en día tenemos diferenciales de clase A y de clase B. ¿Qué diferencia tiene el clase A y el clase B? Bueno, en el caso del clase A, la diferencia es que puede detectar fugas en contextos donde hay deformación de onda, donde tenemos onda pulsante, onda cuadrada. Entonces, en esos contextos, lo que les tengo que decir es que el diferencial AC, hay eventos que no los va a ver. Entonces, por eso es que hoy en día, por ejemplo, se está discutiendo en IEC, en las comisiones de estudio y actualización de norma, perdón, que pasa a ser el clase A el diferencial estándar. Justamente porque hoy en día hasta en una casa residencial uno tiene un montón de electrónica que genera estas descomposiciones, ¿sí? En la red, que genera estas deformaciones de onda. Por ejemplo, un aire acondicionado inverter, una heladera inverter. Hay un montón de equipos electrónicos que generan armónicos que pueden hacer de que se genere una fuga y el diferencial de clase AC no las vea. Mucho más en un ámbito industrial donde yo tengo variadores de velocidad, donde tengo drivers, ¿sí? En esos contextos yo tengo que saber de que si pongo protección diferencial tiene que ser de clase A, no puede ser de clase AC. Y luego tenemos el diferencial de clase B, que adicionalmente a poder detectar deformaciones de onda, ¿sí? Como decíamos, onda pulsante, onda cuadrada, también puede detectar lo que es componente de continuo. Entonces, ¿cuándo voy a usar un diferencial de clase B? Cuando tenga la intervención de corriente continua, como por ejemplo en una instalación fotovoltaica, como decíamos, en una instalación donde tenemos una estación de carga para vehículos eléctricos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esos lugares, en ese tipo de instalaciones, convive mediante un inversor lo que es la corriente alterna con la corriente continua. Entonces, si ese inversor tiene algún inconveniente donde la corriente continua por un defecto del equipo está queriendo filtrarse a la instalación de corriente alterna, el único que lo va a poder detectar y que va a desconectar la red es el diferencial de clase B. ¿Sí? Como decíamos, vamos a tener los diferenciales home, en este caso se van a llamar FH200, donde van a tener una regulación fija de 30 mA en distintas presentaciones, y después vamos a tener los diferenciales industriales, ¿sí? Donde se amplía el rango de calibres hasta 125 A. Además del de 30 mA, tenemos diferenciales de 10 mA para ámbitos húmedos, como hidromasajes, instalaciones donde voy a poner un hidromasaje, ¿no es cierto? Una pileta, una fuente, una fuente ornamental, una piscina. Y después tenemos diferenciales de 300 y de 500 mA. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Quizás me dicen, Walter, pero recién me estabas explicando que el diferencial de 300 mA no había que usarlo. No, no hay que usarlo en un ámbito residencial, no hay que usarlo en un circuito terminal, donde, ¿por qué lo llamamos terminal a un circuito? Bueno, circuito terminal es ese que justamente la palabra lo dice, ¿no? Termina en un tomacorriente, termina en un punto de efecto, en una llave de luz, termina en una caja que va a estar en convivencia con las personas, que muchas veces esas personas no son calificadas, ¿sí? No es persona idónea. Entonces, en esos circuitos es a donde yo tengo que poner sí o sí un diferencial de 30 mA. Ahora, hay otros ámbitos industriales donde el personal que ejecuta la instalación es personal calificado, donde yo puedo utilizar un diferencial de 300 o de 500 mA. Bueno, en ese caso, esos diferenciales para nosotros van a estar en el segmento
industrial, ¿sí? Dentro de este segmento se encuentran diferenciales que tienen ciertas particularidades, como por ejemplo el que nosotros llamamos APR, a prueba de ruido. Quizás algunos lo conocen como inmunizado o superinmunizado, y la particularidad de este diferencial es que cuenta con unos filtros electrónicos que le permiten discriminar las corrientes parásitas de fuga y los disparos intempestivos. Se preguntarán, ¿qué es una corriente parásita de fuga? Bueno, es la corriente que genera en este momento la computadora que yo tengo conectada, ¿sí? El driver de la luminaria LED. Bueno, todos los equipos electrónicos, por lo general, más si son fuentes switching, van a estar filtrando entre 1 mA y 1,5 mA a la red, ¿sí? Entonces, todas esas corrientes parásitas, ¿qué es lo que hacen? Que para un diferencial estándar, que es de 30 mA, el diferencial va a saltar todo el tiempo, va a desconectar, porque si yo tengo más de 20 computadoras en el circuito, por ejemplo, de una sala de computación de un colegio, de una escuela, ¿sí? Ese diferencial lo más probable es que desconecte todo el tiempo y que lo terminen quitando, ¿sí? O que pongan un diferencial de 300 mA, y esa no es la solución. Para un circuito donde es un circuito terminal y yo necesito conservar la regulación de los 30 mA, la solución es poner un diferencial inmune, o como lo llamamos nosotros, APR, a prueba de ruido, ¿sí? Y el otro caso es para los disparos intempestivos. ¿Qué es un disparo intempestivo? Por ejemplo, cuando en esos lugares que hay tormentas eléctricas, los diferenciales desconectan, saltan el diferencial, ¿sí? Hay una tormenta, cae un rayo y los diferenciales saltan. Bueno, en ese caso también es una solución poner diferenciales a prueba de ruido. Luego tenemos los diferenciales selectivos, ¿sí? Que de la misma manera que explicamos con respecto a las termomagnéticas, si yo en un mismo circuito tengo más de un diferencial y quiero que uno desconecte primero y otro desconecte después, bueno, el que va aguas arriba, el que va en el tablero principal, tiene que ser selectivo. ¿Por qué tiene que ser selectivo? Porque además de poder generar yo una selectividad con respecto a la sensibilidad de los diferenciales, quiero decir, yo quizás puedo pretender de decir, bueno, en el tablero principal voy a poner un diferencial de 300 mA y después en los tableros secundarios van a ser de 30. Bueno, yo ahí estoy aplicando, ¿sí? Selectividad, pero esa selectividad es por sensibilidad. Yo ahí, en el caso de los diferenciales, además necesito aplicar una selectividad por tiempo, ¿sí? Porque es la única que me va a garantizar que en todas las veces que se disparen los diferenciales, actúe como yo estoy esperando que suceda, ¿sí? Que desconecte primero, en este caso el de 30 y después el de 300 o el de 100 mA. Porque además de la sensibilidad, yo estoy apelando a una selectividad por tiempo. Entonces, en ese caso tiene que ser selectivo. Hablemos ahora de los descargadores de sobretensión, ¿sí? Estos equipos que van a dar protección a todos los equipos que yo tenga conectados en la red, todos los equipos que tenga conectados en el circuito. En el caso de una casa, pensemos en la tele, el lavarropa, la heladera, todos los electrodomésticos. En el caso de una industria, quizás yo le quiero dar protección a las máquinas, ¿sí? A los drivers, a los variadores de velocidad, a un tablero con electrónica. Bueno, este es el equipo que se va a sacrificar por el resto de la instalación, ¿sí? ¿Para qué lo vamos a poner? Bueno, justamente para lo que vemos aquí, ¿no? Para no perder dinero en el caso de una fábrica, para no perder reputación, para no tener multas de los seguros. Y como lo demuestra este meme, quizás siendo gracioso, nadie quiere que se queme la placa de ese equipo electrónico caro. Pensemos en un hospital y, como decíamos, ese tomógrafo, esa máquina de rayos X, ¿sí? Entonces es por eso que vamos a utilizar estas protecciones. Como me lo indica la norma IS 62305, yo tengo una escala de riesgos, ¿sí? Donde primero voy a priorizar, obviamente, la pérdida que mayor valor tiene, que es la pérdida de la vida de una persona, pero después te voy a tener dentro de esas escalas otros riesgos que tienen que ver con pérdida de patrimonio cultural, pérdida de un valor económico, como lo estábamos planteando recién, ¿sí? Y ante lo que son las descargas, tenemos que saber de que hay distintos tipos de descargas, ¿sí? Como decíamos, la descarga atmosférica, la que se genera ante la caída de un rayo, va a ser una sobreentensión
transitoria. Después tenemos otras sobretensiones que se generan en una red que son de un calibre mucho menor, ¿sí? Como por ejemplo cuando la compañía distribuidora de energía envía, en vez de, en el caso de Argentina, en vez de 220 volt, envía 380 por una línea, ¿sí? O sobretensiones que se pueden generar en un proceso productivo en una fábrica, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que saber identificar qué sobretensión vamos a querer mitigar. Si es transitorio, como en el caso de un rayo, o si es una sobretensión temporaria, que en el otro caso esa sobretensión es de un valor mucho más chico, pero tiene la particularidad de que se mantiene en el tiempo, entonces también me puede quemar los equipos que yo quiera proteger, ¿sí? En ese caso, una de las soluciones sería agregar una bobina de disparo al interruptor termomagnético, ¿sí? O existen otras protecciones electrónicas que también combinan lo que sería máximos, mínimos, secuencia, simetría, ¿sí? En ese caso también se pueden poner otro tipo de protecciones. Hablando de esto de los transitorios, para tener una referencia de tiempo, piensen de que el transitorio tiene la particularidad de ser una descarga muy grande en un tiempo muy, muy corto. Hablamos de que la térmica despeja el cortocircuito en 3 milisegundos. Bueno, en el caso de los descargadores, aplican, digamos, en el orden de los nanosegundos, ¿sí? Es una billonésima parte de un segundo. Un tiempo muy, muy corto. Cosas a tener en cuenta con respecto a las descargas atmosféricas o de la selección del descargador. Bueno, el lugar a donde estoy situado geográficamente, para saber si donde estoy hay mucha probabilidad de tener tormentas eléctricas, si el riesgo es bajo o es alto. Luego tenemos que saber qué tipo de descarga voy a tener o voy a querer mitigar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esto pensemos en la descarga como si fuera una ola. Yo tengo distintas barreras de contención, que son los descargadores tipo 1, tipo 2 y tipo 3. A grandes rasgos, porque en esto tendríamos que conversar un montón de tiempo de las descargas atmosféricas, podemos decir de que un descargador de tipo 1 más 2 está preparado para lo que sería un tablero principal, en una industria, por ejemplo, ¿sí? O en un edificio. Lo que sería un descargador de tipo 2 está más asociado a un tablero de subdistribución. Y después lo que sería un tipo 2 más 3 está más asociado a lo que es un fin de línea, ¿sí? Cerca de los equipos que quiero proteger, en un tablero seccional, ¿sí? Entonces ahí tenemos los distintos tipos y en qué tipo de tablero los tengo que ubicar o colocar. Después yo tengo que saber cuál es, digamos, el equipo que yo quiero proteger. ¿Para qué? Para saber cuál es la tensión máxima admisible que tiene ese equipo. Supongamos en una casa una computadora. Yo quiero proteger la computadora o quiero proteger la heladera, lo que fuera. Yo tengo que saber en la ficha de datos de ese equipo que estoy queriendo proteger cuál es la tensión máxima admisible que va a querer, que va a poder recibir ese equipo. Y en base a eso voy a hacer el esquema de protecciones, si voy a poner un tipo 1, si voy a poner un tipo 2, ¿sí? Porque hay descargadores que tienen una capacidad muy grande, ¿sí? Y hay otros que tienen una capacidad más reducida, pero en contrapartida, el que tiene la capacidad muy grande, también es grande la tensión residual que deja pasar. Y del otro lado tenemos el descargador que tiene una capacidad más reducida, pero también es mucho menos la tensión que va a dejar pasar. Por eso se da esto de que muchas veces quizás necesitamos una protección en cascada, ¿sí? En escalas. ¿Qué tiene adentro un descargador atmosférico? Bueno, un varistor, esto que estamos viendo acá en pantalla, ¿no? Es un componente electrónico que una vez que recibe la descarga, se abre y ya no sirve más. Podemos decir que es el mismo concepto de lo que sería un fusible. Es por eso que nuestros descargadores cuentan con cartuchos que son intercambiables, porque yo ya sé de entrada, ¿sí? De que ese cartucho en algún momento lo voy a tener que reemplazar. Es por eso que cuentan también con una bandera de doble estado, o sea, me van a marcar, porque muchos de estos equipos vienen con doble varistor, con lo cual cuando recibe la primera descarga se abre el primer varistor, me lo va a marcar, y cuando esté agotado el cartucho también me lo va a mostrar para que yo lo pueda reemplazar, ¿sí? Si yo quiero saber cuáles son las escalas de riesgo, tengo la norma IEC 62305-2 que me va a decir cómo se hace la protección externa a través de pararrayos, por ejemplo,
y la protección interna con los descargadores atmosféricos. Dentro de las familias de descargadores atmosféricos, sepan de que hay también, ¿no? Una división entre lo que sería la parte de distribución de energía, ¿sí? Que en ese caso la norma que aplica es la 61643-12, y después otro ámbito de distintos descargadores para todo lo que es la parte de telecomunicaciones y de señales débiles. En ese caso va a ser la 643-21. Muchas veces me consultan por saber de que el descargador, en el momento que es impactado, ¿sí? Se abre. Esto quiere decir de que se cortocircuita. Bueno, tenemos que saber en ese caso de que la protección que tenga aguas arriba el descargador se va a desconectar, va a saltar la térmica que tenga inmediatamente arriba del descargador atmosférico. Entonces, en ese caso, yo sé que tengo dos opciones para utilizar, digamos, dos criterios de instalación distintos. Uno sería dejarlo aguas abajo de la térmica principal del tablero, con lo cual lo que va a suceder es que cuando sea impactado yo me voy a enterar porque va a saltar la térmica y me voy a quedar sin energía. Y la otra opción sería ponerle una térmica dedicada al descargador atmosférico inmediatamente arriba del equipo, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué voy a lograr? Que la térmica que salte va a ser esa que está dedicada al equipo, no va a hacer saltar la térmica principal. Ahora, en ese caso, lo que tengo que tener como recaudo es poner algún tipo de auxiliar, ¿sí? Que me permita conectar un piloto luminoso, que me permita conectar una chicharra, una señal de alarma, ¿sí? Para yo enterarme fuera del tablero que el descargador fue impactado, ¿sí? Hay otros criterios que tienen que ver también con la distancia de los cables, ¿sí? Porque yo no puedo superar 10 metros entre el descargador y la carga que estoy queriendo proteger. Y otras referencias también de la norma que aplican para lo que sería la sección de los cables. Muchas veces me preguntan, bueno, tengo un interruptor de, por ejemplo, ¿no? Que tiene cable de 70 milímetros. ¿Tengo que usar el mismo cable para el descargador? No, no va el cable según la potencia que maneja el interruptor del tablero. Esto está tabulado en la norma, en la 62305-4, diciendo de que si el descargador es tipo 1 o tipo 1 más 2, el cable que se tiene que utilizar es el de 16 milímetros. Si es de tipo 2, va a ser de 6. Si es de tipo 2 más 3, va a ser de 1,5 milímetros. ¿Sí? Bueno, acá es un resumen de lo que estuvimos conversando de los descargadores, saber si hay pararrayos en el edificio, porque en ese caso voy a tener que usar descargadores de tipo 1 más 2, saber cuál es la tensión máxima que puede recibir ese componente electrónico que yo estoy queriendo proteger, el esquema de conexión a tierra, ¿sí? La tensión máxima admisible y bueno, las cuestiones accesorias. Acá estamos viendo distintas opciones de descargadores que podemos utilizar, tanto en monofásicos, ¿sí? Como en tetrapolares. Ya sea tipo 2 más 3 o tipo 1 más 2, hay muchas presentaciones distintas de equipos. Pasemos ahora a el último de los equipos que yo les quiero comentar en detalle, ¿sí? Para qué sirve, cómo funciona y demás. La última protección que tenemos que tener para darle seguridad a ese circuito eléctrico, a ese tablero, que es el detector de falla de arco, ¿sí? Es el protector de arcos. Como lo están viendo, estéticamente, físicamente, no tiene muchas diferencias a lo que es un interruptor diferencial. Lo vamos a ver muy parecido, ¿sí? Ahora, el principio de funcionamiento es muy diferente. ¿Y qué viene a cubrir? Bueno, esta realidad que tenemos, como lo vemos en el slide, de que la mayoría de los incendios que se suceden son por fallas eléctricas, ¿sí? Son por riesgo eléctrico. Esto quiere decir, fíjense, ¿no? Acá tenemos dos estadísticas distintas, una de provincia de Buenos Aires. Las dos están quizás un poco desactualizadas. Hoy seguramente van a ser más por lo que es el sobrecalentamiento, el cambio climático y demás también ayuda, ¿no? Pero lo que vemos es que el porcentaje más grande por lejos es la falla eléctrica. Entonces, la mayoría de los incendios que suceden son por fallas eléctricas. Y eso nos da la realidad de que este tipo de eventos que vemos también en las fotos, ¿no? De una zapatilla, de un multitoma, un prolongador que se prende fuego, los bornes de los interruptores, muchas veces que se prenden fuego, inclusive teniendo protecciones como una térmica y un diferencial en el tablero,
Me está hablando de que hay eventos que no lo puede ver ni la térmica ni el diferencial. Son eventos que se generan de esta manera, ¿sí? En un borne flojo, en un cable que se perjudicó la aislación y donde se terminaron quebrando internamente los hilos de cobre y se generan estos arcos que vemos acá, arcos en serie y arcos en paralelo. ¿Sí? En paralelo, entre la fase y el neutro, cuando se pincha la aislación del cable, en serie, en un borne flojo, por ejemplo, o en un mismo cable que también perdió su continuidad. Como vemos acá, en este esquema donde se ve las curvas de disparo de lo que sería una termomagnética, lo que podemos ver es que ¿por qué digo que ni la térmica ni el diferencial pueden detectar este tipo de arcos? Bueno, porque como lo vemos en el gráfico, la mayoría de los eventos, ya sea en serie o en paralelo, caen fuera de lo que es la curva de disparo de la termomagnética. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el evento que puede hacer prender fuego la aislación del cable o una zapatilla o lo que fuere, ¿no? O derretir el borne de ese interruptor, es lo suficientemente potente como para generar ese incendio, pero no es lo suficientemente potente a nivel en lo que es el calibre, ¿no es cierto? La cantidad de corriente que circula para hacer saltar la termomagnética. ¿Y eso por qué es? Porque la térmica no lo ve como un cortocircuito. O sea, no llegas a entrar dentro de esas 5 o 10 veces que hablamos de la corriente nominal en una curva C. ¿Sí? Por lo general no llega a tener esa cantidad de corriente, entonces no entra dentro de lo que es la curva de disparo de la térmica. Y ahí es donde tenemos el inconveniente, porque la térmica no lo va a ver, el diferencial no lo va a ver tampoco, porque lo que sería la onda de corriente y de tensión son muy similares a la estándar, ¿sí? Hay picos, cuando se suceden estos arcos son picos muy chiquititos que no llegan a deformar mucho la forma de onda, entonces tampoco va a generarse una descarga como para que el diferencial lo pueda ver, una descarga a tierra. Ahora vamos a ver el equipo actuar en un demo también, ¿no? Como veíamos antes el video de lo que sería un arco de continua. En este caso vamos a ver un circuito muy básico, donde hay una carga conectada, y en un principio va a estar conectada la térmica, el diferencial, y vamos a ver de que el cable se va a prender fuego, ¿sí? Y ninguno de los dos interruptores lo pudo ver. Y ahora en una segunda instancia, donde también se genera esta carga, vamos a ver de que la diferencia al estar detector de arco es que el fuego no se va a generar. ¿Sí? Básicamente esa es la gran diferencia entre tener y no tener un detector de arco en el circuito. Ahora, en este contexto donde yo sé que este equipo lo que me viene a facilitar es identificar ciertos arcos que no puede ver ni la térmica ni el diferencial. ¿Dónde piensan ustedes de que lo tengo que utilizar sí o sí? Bueno, en base a lo que me dice la reglamentación de AEA, la 770, y próximamente también en la 771, en la próxima edición, me va a decir la normativa de que si yo tengo una vivienda con alta carga de fuego, como lo es una cabaña, como lo es una vivienda prefabricada, como lo es un depósito de material inflamable, un depósito de pinturas, de materiales combustibles, ¿sí? Un aserradero, etcétera, en esos lugares donde tengo una alta carga de fuego, donde tengo muchas más posibilidades de que si se genera una llama, ese incendio se propague y termina prendiendo fuego toda la instalación, en esos lugares yo tengo que utilizar un detector de arco. Si por si no lo dije, la sigla en inglés de este equipo es AFDD, que significa Arc Fault Detection Devices. Ahora, ¿qué también me dice la normativa? Bueno, o que ponga un detector de arco en el tablero, o que utilice cañería metálica en toda la instalación, ¿sí? Porque de cualquiera de las dos formas yo voy a estar minorizando el riesgo de un incendio. Como verán, este equipo también viene indicado con un calibre, una curva de disparo, porque internamente tiene una protección termomagnética
y en este caso, como sí es de neutro pasante por toda la electrónica que interviene dentro del equipo, nosotros siempre recomendamos que esté aguas abajo de una térmica bipolar, ¿sí? Para tener esa protección en el neutro que necesitamos. O que aguas abajo del detector de arcos, si yo hago una distribución de termomagnéticas, esas termomagnéticas sean con protección en el neutro, ¿sí? O sea que la protección termomagnética que tiene este equipo la voy a utilizar como una protección redundante. No obstante, fíjense que también me indica lo que es un umbral de sobretensión. Por ende, también me va a proteger de sobretensiones. Cuando se superen los 275 volt, el equipo también va a desconectar, también me va a proteger de esos eventos. Pero básicamente lo que viene a facilitar este equipo es de detectar los fallos a tierra, fallo de arco a tierra en paralelo y en serie, ¿sí? ¿Cómo me lo va a indicar? Me lo va a indicar también con un piloto luminoso que tiene en el frente el equipo, donde voy a poder ver, una vez que yo reponga con la maneta el equipo, ¿sí? Habiendo desconectado, el equipo me va a indicar si ese arco fue en serie, fue en paralelo, o si fue una sobretensión, lo cual también es interesante y necesario, ¿no? Porque piensen en quien ejecuta las instalaciones, quien está haciendo mantenimiento, de que tiene que reponer el equipo y no sabe digamos, qué fue lo que pasó. Esta información es súper útil para poder ir identificando por dónde empezar a reparar, ¿no es cierto? Bueno, estos equipos también son totalmente accesoriables, como las térmicas o los diferenciales industriales. Esto quiere decir de que yo puedo adicionarle un contacto auxiliar, puedo adicionarle una bobina de disparo, etcétera, ¿sí? Todos los accesorios que se pueden poner en una línea industrial de térmicas y diferenciales. Y bueno, y también quiero compartirles, antes de pasar a lo que sería el momento de preguntas y respuestas, que tenemos una plataforma muy grande de lo que son las fichas técnicas de los productos, los certificados de seguridad eléctrica, como estuvimos comentando, de catálogos de software gratuito para poder configurar tableros, ¿sí? Donde yo puedo generar toda la vista del tablero con el desglose de los componentes, donde puedo tener también software sobre todo lo que es selectividad entre interruptores, curvas de disparo, etcétera. Y no solamente de la oferta de baja tensión o de todos los que son los componentes DIN que hoy estuvimos viendo, sino, como dije, dentro de lo que es la oferta de salida motor, dentro de lo que es la oferta de media tensión, de todos los componentes que ustedes pueden llegar a necesitar. A esto se le suman las plataformas en las redes sociales, ¿sí? Como Facebook, como Instagram, donde se comparte muchísima información y nuevas tendencias, ¿sí? Nuevos equipos, nuevas soluciones que vienen a facilitarnos un poco también nuestra tarea, ¿no? También quiero compartirles este QR que lo van a tener en la presentación, que vamos a estar haciéndole llegar, donde escaneando el QR ustedes se van a poder vincular a conectados, ¿sí? Que conectados, no sé cómo llegaron a esta capacitación, pero justamente es este ciclo que se va renovando, donde ustedes todos los meses van a tener capacitaciones distintas donde se pueden sumar. Y bueno, como lo dije al principio, ¿no? También compartirles mi contacto para que cualquier inquietud que ustedes pueden llegar a tener me la puedan transmitir, porque de verdad les digo de que para mí lo interesante es que podamos después terminar chateando a través de WhatsApp, ¿sí? Con alguna consulta, o que me manden un correo electrónico y poder evacuar una duda que tengan. Eso es lo más interesante, más allá de las herramientas que hoy puedan haberse llevado con la charla que tuvimos, ¿sí? Así que bueno, no sé, Sol, si estás ahí y si Sí, sí, surgieron muchas gracias por la preguntas. disertación. Así que empiezo con las preguntas. Hay dos por ahora, así que vamos tranqui. Mario pregunta, ¿la clase de limitación de energía en los mini interruptores ABB, los MCB, es válida para todas las capacidades de corrientes de los MCB? Sí, para todas las capacidades, o sea, para todos los calibres de corriente y inclusive también agrego en todas sus líneas, que esto no es habitual en las otras marcas, ¿sí?
O sea, nuestros interruptores son clase 3 ya desde la oferta del segmento residencial. O sea, esto quiere decir tanto en la línea SH como en la línea S200. Todas nuestras térmicas podemos decir que son de clase 3. Muy bien. Y después Agustín pregunta, ¿cómo funciona el detector de arco? ¿Qué detecta específicamente? Bien, ampliamos un poquito en cómo sería el principio de funcionamiento. En principio también debo decir de que es una protección electrónica, ¿sí? Ya no estamos hablando de una protección electromecánica como lo puede ser la térmica o el diferencial. Entonces va a estar interviniendo, en este caso, un microprocesador, o sea, tiene una placa con un microprocesador donde a través de bancos logarítmicos que tiene el equipo va a poder identificar, podemos decir, 4 variables. Yo lo explico de esta manera porque me parece que es más dinámico, más entendible. Podemos decir de que el equipo hace un checklist de 4 pasos, ¿sí? En primer lugar, se va a fijar cuál es la forma de onda. ¿Por qué la forma de onda? Que esto lo hace descomponiendo por Fourier, quien tiene conocimiento, hace una descomposición de Fourier, básicamente, ¿no? Se va a fijar cuál es la forma de onda porque estos arcos que se generan en serie y en paralelo, que son los que terminan generando un incendio, tienen una forma de onda muy particular. Esto quiere decir de que si yo estuviera midiendo con un osciloscopio la red en el momento que se genera el arco, voy a tener una foto que se replica, ¿sí? Una foto muy particular, que eso es lo primero que detecta el equipo, la forma de onda. Si está en la forma de onda, después va a ser el siguiente checklist, que es la cantidad de corriente. ¿Por qué? Porque también se tiene que dar cierto calibre de corriente para que el equipo lo detecte como un peligro, ¿sí? Está la cantidad de corriente, se va a fijar el tiempo que dura ese evento también, ¿sí? Y después, por último, un grado de sobretensión, que de ahí viene el hecho de que como algo accesorio el equipo también desconecte por sobretensiones, ¿sí? Porque es una de las variables que necesita analizar para determinar cuándo tiene que desconectar. Entonces, es como si hiciera ese checklist de 4 pasos, ¿sí? Si dan las 4, desconecto. Si falta una, no. Espero que esa explicación haya servido, que sea práctica, pero básicamente es eso lo que hace el equipo, ¿no? Sí, te dice, muchas gracias, clarísimo, te dice. Así que quiero replicar ese mensaje. Y la última pregunta, si vamos cerrando, de Claudia pregunta si los interruptores diferenciales de tipo ACABB, que además del símbolo senoidal, tiene un ideograma de un pulso. ¿Puede funcionar con corriente diferencial con componente continua mayor a 6 MA? No es un diferencial de clase A, ¿sí? Entonces, en ese caso, a ver, podríamos decir, yo les puedo decir, si ustedes tienen el equipamiento para hacerlo, ensáyenlo, tiene características superiores a una C, ¿sí? Pero la categorización que tiene por norma es AC. A ver si se entiende lo que estoy diciendo. El diferencial que nosotros, digamos, catalogamos como AC, por norma es una C. Ahora, sí les puedo decir de que si ustedes tienen el equipamiento para probarlo, van a ver de que va a tener más prestaciones que una C. Pero lo que pasa es que eso no está certificado. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero bueno, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no es cierto? Eh, Funcionalmente va a tener otras características, pero por norma el que dice AC va a ser AC. Y si no, yo tengo que necesitar un tipo A. Perfecto, y con eso cerramos la charla del día de hoy. Te quiero agradecer, Walter, por la presencia, por la disposición, como siempre. También agradezco a todos los participantes por la atención y por las preguntas. Les vuelvo a recordar que la grabación junto a la presentación van a estar siendo compartidas vía mail y en el mismo mail van a tener también el contacto de Walter por si tienen otras consultas. Eso es todo por mi parte. Les deseo muy buenas tardes. Walter, si quieres decir algo más, si no cerramos. Muchas gracias. Bien, bien, Sol, muchas gracias a vos y bueno, a todos los que estuvieron participando. Así que nos veremos en otra capacitación o, como dijimos, a través de cualquiera de los otros canales podemos seguir en contacto. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes.